Oh, Sí, sí, sí. pero, a ver, bueno. Buenas noches, hermanos, hermanas del Ministerio Profético Esperanza para la Familia. Dios los bendiga. Hoy estamos nuevamente en esta fiesta de tabernáculo, el último día de la fiesta, el séptimo día y último, amén, donde se presentan las últimas primicias, donde el pueblo empieza a leer el último patriarca, que hoy es David, pero nosotros lo vamos a unir a David con Jesucristo mañana, que él también se le agrega a estos 7 días un día más de reposo, que es el día de la Torá, amén, de los primeros 5 libros también se le celebra. Y mañana, se va a cumplir un año del atentado que le hicieron a Israel, los palestinos, sería no Palestina, sino el grupo terrorista Hamás, amén, se va a cumplir un año de aquellos secuestros, matanzas que hubo y bombardeos sobre Israel y que hasta el día de hoy se sigue en guerra, amén, sumándose ya el Hezbollah, Irán, Siria, etcétera, etcétera, amén. Esperemos que mañana puede llegar a acontecer algo o durante los otros días, sea sábado, domingo, no sabemos qué, pero nunca estuvimos más cerca de las cosas proféticas, de las profecías bíblicas que se están cumpliendo, de lo que dijo Jesús, amén, que va a haber rumores de guerra, que Israel iba a ser rodeada de ejércitos, de naciones. Bueno, no sabemos, sabemos que cuando uno ora el Señor puede retrasar todo y traer paz por un tiempo más para que haya arrepentimiento. Y bueno, hoy estamos gozosos porque hoy van a enseñarnos la palabra a través de David, Aarón o David, o Jesucristo también. Mañana va a ser Jesucristo, perdón. Aarón o David, hoy nos toca a estos 2 patriarcas, amén, para ir cerrando este día. Y mañana el último día también para cerrar, que bueno, hoy nos va a comenzar la maestra de niño, Ailén Camino, luego la hermana, que después ya va a salir enfocada, la hermana Estefanía Kramer, y va a cerrar la pastora Florencia Camino también, amén. Así tenemos hoy grandes invitados, grandes mujeres de Dios que van a desatar una palabra en la tierra y en el cielo para bendecir su vida. Y bueno, sin más palabra, la dejo a Ailén para que salude, amén, y nos dé la enseñanza. Hola hermanos, bendiciones. Bueno, yo voy a hablar sobre el patriarca Aarón. Espero que esta revelación que se me dio la puedan recibir, que el Señor les dé discernimiento y la puedan entender. Voy a comenzar primero contando bien quién era Aarón. Aarón fue el hermano mayor de Moisés y el hermano menor de Miriam. Bueno, él pertenecía a la tribu de Leví y sus padres fueron Amram y Jocabet. Él se casó con Eliseba y también tuvo 4 hijos. Aarón fue el sumo sacerdote de Israel. Y bueno, otra cosa que tenía para contarles, como para que sepan bien la historia, que él vivió hasta los 123 años y cuando murió en el monte de Or, también le entregó su sumo sacerdote a su hijo Eleazar. Bueno, él estuvo mucho tiempo acompañando a su hermano, él lo ayudaba porque Moisés tenía su tartamudez, entonces él era traductor de él y lo que hizo Aarón fue acompañarlo a Moisés a libertar al pueblo de Israel de Egipto. Así que, bueno, esa era la introducción para empezar. Y vamos a ir a Números 17:8. Y ahí cuenta el milagro que floreció la vara de Aarón. Amén.
Yo lo tengo en la versión actual. Para entenderlo mejor, se los voy a empezar a leer. Y al día siguiente, cuando Moisés entró en el santuario, vio que la vara de Aarón había retoñado y hasta tenía flores y almendras maduras. Y bueno, leyendo un poco, no me quiero centrar mucho en lo que era la vara de Aarón, pero Dios le había ordenado a Moisés que dé 12 varas y él iba a hacer el milagro en una que florezca. Y bueno, y esa vara que floreció fue la de Aarón. Entonces, el dueño de la vara que florezca, dice, será mi elegido para guiar al pueblo. Así el pueblo dejará de hablar mal de ustedes. Así que, bueno, Dios hizo ese milagro, que floreció la vara de Aarón. Y otra cosa que hizo Aarón, en el desierto, fabricó un becerro de oro. Cuando a Moisés lo había llamado el Señor para subir al monte Sinaí, para darle los mandamientos, la gente estaba como que deseaba que vuelva rápido Moisés para adorar a un Dios, ¿no es cierto? Y como Moisés no volvía, le insistían la gente a Aarón que querían tener un becerro para adorar a los dioses. Bueno, estando allá en el monte Sinaí, Moisés se enteró que estaban adorando a otros dioses y bueno, él cuando bajó vino muy enojado porque se había fabricado ese becerro y estaban adorando a otros dioses. Pero bueno, Aarón lo hizo de tanto que le insistió la gente y pensando que la gente no iba a volver Moisés. Bueno, otra cosa que tengo para comentarles de Aarón, vamos a ir primero a leer la palabra y después le hago toda la explicación. Vamos a buscar Éxodo 17. Y vamos a leer del versículo 8 al 12. Bueno, yo lo tengo en la versión actual, como les dije antes, por eso no va a ser lo mismo que van a leer ustedes, pero comienzo a leerlo. Dice, los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Redifim. Allí Moisés le dijo a Josué, elige algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios. Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte Moisés, Aarón y Hur subieron en la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas les ganaban la batalla y los amalecitas a los amalecitas. Pero cuando la bajaba, los amalecitas le ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara y se colocaron uno a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer. Y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Amén. Bueno, acá el Señor me mostraba cómo estuvieron Aarón y Hur con Moisés para levantarle los brazos y que él no decayera, que no tenga, que no se desgane, que siguiera batallando, ¿no es cierto? Entonces, la reflexión que quería darles era que íbamos a tener batallas en distintas áreas y que las íbamos a tener que ganar contra nuestro Dios. Y bueno, acá cuenta en la Biblia que cuando Moisés levantaba la vara, el pueblo amalecita iba perdiendo y los israelitas ganaban con Josué. Entonces, cuando Moisés se cansó de estar parado con los brazos levantados, porque tenía que estar así, parado y con los brazos levantados, lo que hicieron Aarón y Hur fue traerle una piedra para que él se pudiera sentar y no esté tan cansado. Mientras iban transcurriendo las horas, él se cansó los brazos
y estuvieron ellos, estuvieron Aarón y Hur para levantarle los brazos, uno de cada lado. Y así es como tenemos que tener gente en nuestra vida para que nos pueda levantar. Yo tengo anotado acá, levantar los brazos es una acción de victoria. Entonces tenemos que tener gente que nos levante los brazos cuando decaigamos. Después, otra cosa que tenía anotado era que uno baja los brazos cuando no ora, cuando no ayuna. Y bueno, que ahí estamos dejando entrar al enemigo. Y bueno, esa es una reflexión que tenía. Y después, así como nosotros tenemos gente que nos ayude, cuando vemos un hermano también que necesita ayuda, estar para levantarle, sostenerle los brazos, decirles que no se rindan, que no bajen los brazos, así alentarlos, animarlos, porque siempre en la vida vamos a tener batallas y nos vamos a decaer, pero bueno, siempre el Señor nos va a dar la victoria y siempre tenemos que tener esas personas ahí, como Aarón y como Hur estuvieron con Moisés, ayudándolo a que no decaiga, que no baje los brazos. Así que bueno, esta parte me gustó mucho porque cómo es que el Señor le puso a esas personas a Moisés para esa gran batalla que tenía que pasar. Y bueno, y así también nosotros vamos a tener personas que estén para ayudarnos y nosotros ser ayuda de otras también. Bueno, y ayudando a los demás es como cuando también el enemigo no va a entrar a querer destruir, a querer desanimarnos, traernos angustia, muchas cosas que por ahí el enemigo trae para que no ganemos la batalla, porque va a haber muchas pruebas, muchas circunstancias en las que vamos a querer decaer. Y después tengo también, para que busquemos, Hebreos 10. Hebreos. Y versículos 24 y 25. Dice, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez a seguir confiando en Dios. Y aún más cuando vayamos a que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todo el mundo. Amén. Bueno, este versículo lo busqué porque, como les dije en lo que les quería, la reflexión que les quería dejar, era que nos animemos unos con otros hermanos, como dice la palabra, que nos amemos, nos soportemos y ayudemos al prójimo cuando decaiga, cuando tenga pruebas, cuando tenga batallas, a que las pueda pasar, ¿no es cierto? Y otro versículo que también, hoy vine llena de versículos para leer. Gloria a Dios. Que tengo es Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 13 y 14. Y dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Amén. Y bueno, y este versículo también lo busqué para reforzar a lo que les venía a dejar de enseñanza, que estén ayudando a su prójimo, que cuando haya batallas estén los unos a los otros para poder levantarle los brazos, aun cuando decaigan, que le den esa palabra de aliento, que no se rindan, que no bajen sus brazos, porque como pasaba Moisés, que él bajaba los brazos y los amalecitas ganaban la batalla. Le ganaban la batalla a los israelitas. Entonces, siempre sabemos que los brazos levantados es victoria, que con los brazos levantados vamos a ganar cada batalla que estemos pasando. Y bueno, eso fue lo que me habló a mí el Señor para dejarles, y bueno, que estén siempre ayudando a cada hermano, o si ven a algún hermano en aflicción,
como a nosotros nos gustaría que nos ayuden, ayudemos a los otros hermanos y estemos ahí como estuvieron Ur y Aarón, ¿no es cierto? Amén. Así que bueno, esa fue mi reflexión y mi enseñanza que les quería dejar hoy sobre Aarón, que me gustó mucho. Amén. Le damos un aplauso acá con la hermana, la maestra Ailén. Gracias por esa palabra de Aarón y Ur, levantando los brazos siempre de Moisés. Acá tengo a mi mascota, por eso miraba para abajo a ver si se ve ahí. Ahí está la Luli. Amén. Eso salió en el vivo. Salió en vivo. Para que miren ahí la gente de Nogoyá, Entre Ríos. Amén. Le mandamos un saludo y a los santafesinos, los esperancinos y a todos los hermanos y hermanas. Bueno, entonces ahora le va a tocar a nuestra hermana Estefanía, que también ha traído una palabra para compartir con nosotros. Sobre todas las cosas, bueno, siempre estar unidos, como estuvo Aarón. Sabemos que mucho en la congregación cometemos errores, tropezamos, nos debilitamos, nos cansamos, cuanto más los líderes, porque Moisés también era un gran líder y bueno, necesitó de Aarón, necesitó de Ur, ahí que le levantaran las manos para que sus soldados, sus hijos espirituales estuvieran ahí en la batalla, venciendo a los amalecitas que siempre vienen por la retaguardia. Así el enemigo siempre va a venir por la retaguardia, retaguardia, no me sale la palabra, pero siempre van a estar ahí esos hermanos levantando las manos, teniendo revelación, discernimiento para deshacer las obras del diablo. Y bueno, ahora lo dejo con nuestra hermana Estefanía para que suelte la palabra. Amén. Bendiciones, buenas noches a todos. También un placer y un privilegio poder compartir el vivo con todos ustedes, con los hermanos, con el pastor aquí presente. Bueno, y la palabra que a mí me toca compartir es acerca de David, muy conocido en la palabra del Señor. Y quisiera hacerles una introducción a quienes por ahí no conocen mucho acerca de David. ¿Quién era David? David, dice la palabra del Señor, que era un hombre de buen parecer, un hombre hermoso de ojos, era rubio, era un hombre que portaba algo muy especial, no solo su belleza su física, sino algo muy especial también. Era uno de los hermanos menores, de 7 hermanos, en total eran 8, él era el hermano menor, ¿sí? De un hombre efrateo que se llamaba Isaí, ¿sí? Que ese hombre vivía en Belén y era de la tribu de Judá, y él cuidaba, David, el rebaño de ovejas, ¿sí? Recordamos un poquito que anteriormente el profeta Samuel, de parte de Jehová, había buscado quien reine a Israel, y bueno, lo vio a Saúl, pero Saúl después fue desobediente a las directivas que le dio Jehová cuando tuvieron que ir a la guerra a pelear con los filisteos, y él se quedó con un botín de las mejores ganados y las mejores riquezas, y él tenía que desechar todo eso porque estaba consagrado a otros dioses. Entonces, debido a eso, a Jehová le desagradó la actitud de Saúl. Entonces Jehová no lo quiso más como para reinar, digamos. Y desde ahí el Señor después vio con ojos de agrado a David, que en ese tiempo todavía no se sabía que él iba a ser rey de Israel. Entonces, de ahí viene un poquito la historia, que después Samuel comienza a ir y a buscar a un nuevo rey. Y bueno, se acerca a este hombre Isaí y le pregunta por sus hijos, y bueno, él le muestra a todos los hijos que eran guerreros, los hermanos más grandes de David, pero Jehová le dice al profeta Samuel que no eran ellos, que había uno más. Y cuando el profeta Samuel le pregunta a Isaí si eran todos los hijos que él tenía, él le dice, no, hay uno más, pero está en el campo, está cuidando el rebaño. Entonces el profeta le dice que lo llamen, lo llaman a David, y bueno, y ahí es donde Samuel lo unge a David, ¿sí? Y lo podemos ver en la palabra, si me quieren acompañar, en 1 de Samuel 16.
del verso 11 al 13, vamos a leer un poquito. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de buenos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, acá podemos ver un poquito lo que recién estaba comentando. Y podemos decir qué era lo que tenía especial de David, ¿sí? Muchos dicen, y se escucha mucho, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y que portaba algo especial que veían los demás, porque si seguimos leyendo y vamos, por ejemplo, al versículo 18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aquí podemos ver que había algo especial en David que los demás veían. Y el Señor me llevaba a cuantas cosas que los demás pueden ver en nosotros y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y portamos esa gracia, eso especial de parte del Señor, y que, vuelvo a decir, por ahí no nos damos cuenta, pero el Señor nos ve con ojos de agrado aún antes de que nosotros le conozcamos. Amén. Amén. Bueno, luego David toca para Saúl, porque él estaba perturbado por un espíritu de parte del Señor, y cada vez que él tocaba el instrumento, el arpa, Saúl es como que se tranquilizaba y se le iba ese espíritu que lo angustiaba y lo perseguía y lo atormentaba. Y bueno, luego en el capítulo 17 nos lleva a la historia de David, cuando David mata al gigante, a Goliat. También muy conocida esa historia, pero yo quería destacar, para que más o menos también la gente que por ahí no lee mucho la palabra, no conoce la historia, David, luego de que es ungido, él va al campamento donde iba a estar la guerra de los filisteos, y sus hermanos, como hoy dije, eran hombres de guerra, hermanos preparados para la guerra, aptos para pelear. Y el padre se inquieta por ellos y le dice a David que vaya y le lleve provisiones y vea cómo están sus hermanos. Entonces David deja de apacentar las ovejas y va. Y en eso que él va, él ve que sus hermanos están bien, y bueno, él comienza como a preguntar cómo estaban, y no, parafraseándolo, digamos, que contra quiénes peleaban. Entonces uno de los hermanos, que era el hermano mayor de él, que se llamaba Eliab, se levanta en celos. Lo podemos ver en el capítulo 17, verso 28. Él le dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano de Eliab se levantó en celos porque David comenzó a preguntar contra quiénes peleaban y a quién eran al que temían en el campamento tanto. Y como los hermanos no le quisieron responder, él comenzó a preguntarle a los demás guerreros, y me imagino ahí que le habrán dicho: pero ¿y vos qué haces acá? Porque él era chiquito de estatura, dice, y no tenía el porte de un guerrero. Y él simplemente le dijo que tenía de malo, ¿no es cierto? ¿Qué tenía de malo preguntar por qué temían tanto? Pero acá vemos cómo los hermanos de él tenían celo porque él portaba algo especial. Amén. Y el Señor también me hablaba de eso, de que muchas veces a nosotros vamos a tener eso de ciertas personas o ciertas cosas en la vida que van a despertar en otros quizás celos, envidias, contienda, porque al parecer de los demás quizás van a parecer que pueden alcanzar o dar ciertas cosas
Y a veces uno se siente como David, ¿no es cierto? Que parece no ser apto. Y él no sabía que iba a pelear con el gigante. Él simplemente preguntó, él todavía ahí ni siquiera entendía eso especial que él tenía. Y muchas veces nos pasa a nosotros que estamos en los caminos del Señor y todavía no nos damos cuenta lo especial y lo importante que tenemos, ¿verdad? Y en el verso 31 dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y aquí yo puse, siempre serás promocionado. Puse, cuando portas la unción de Dios, siempre serás escuchado por alguien. Por más oposición, celos y envidias que se levante, mayor es el que está contigo. Acá David evidentemente no paró de preguntar y de investigar con quién querían pelear y por qué tenían tanto temor, y eso lo inquietaba. Y me llevaba el Señor muchas veces nosotros en no descansarnos, en avasallar, en arrebatar las cosas que el Señor quiere que hagamos. Como los hermanos ayer compartían en el vivo, que a veces dejamos cosas para mañana, decimos no, yo no puedo, yo no sé, y no, tener esa actitud como David, de decir, pero ¿contra qué hay que pelear? A ver si Jehová está con nosotros. Él tenía una fe inquebrantable. Y en el verso 33, si seguimos leyendo, le dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí Saúl le dijo quién era, pero no tenía fe en él. Y muchas veces no van a tener fe, quizás en nosotros también, por lo que parecemos ser. Pero ahí es donde actúa lo sobrenatural del Señor en nuestras vidas. Cuando con nuestras propias fuerzas ya no lo podemos hacer, pero viene lo del Señor, lo sobrenatural, y hace que hablemos de parte del Señor, que hagamos las cosas que tenemos que hacer y sea Él obrando en nosotros. Amén. ¿Y qué debemos hacer? Puse yo en el verso 34 y 37, que sigue diciendo: David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía a un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Miren la fe que él tenía, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Debemos tener esa postura como tuvo David, pararse en fe como David, saber que el Señor va a estar con nosotros en todo lo que nosotros tengamos que hacer, lo que el Señor nos envía a hacer, como llevar su palabra, dar testimonio, comentar como estamos haciendo estos vivos de las fiestas, para que a muchos se les sea revelada la verdad. Amén. Y bueno, él va, dice, pelea, y dice que en el verso 38 y 40 dice que le prestaron las vestiduras para poder pelear, porque él no era guerrero. Recuerden que él apacentaba las ovejas, pero dice que él no pudo porque le quedaban grandes las vestiduras a David. Dice que nunca dice el verso 39, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas, o sea, él se despojó de esas cosas. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en un zurrón que traía, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Él batalló, él fue auténtico. Él se puso sus herramientas, como digo yo, y sus vestiduras para pelear esa batalla. Él dijo, yo con estas armaduras no puedo, lo voy a hacer como yo estoy acostumbrado. Y hago una salvedad aquí, no es muchas veces hacerlo a mi manera. Siempre nos han enseñado en la iglesia, los pastores aquí, de estar bajo sujeción, amén. Y tenemos directivas y formas de orar, de interceder, de ir a la guerra espiritual, amén, de cómo saber batallar ciertas cosas, alineados
a la visión que tenemos en nuestra iglesia, en nuestros pastores, pero sí ser auténticos, poder interceder. Si yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a orar, a interceder 1 hora, 1 hora y media, poder hacerlo y aún más, extenderme a más. Y a veces eso es el ser auténtico delante del Señor, delante de los demás, no copiarles al otro, que porque habla así yo quiero hablar igual, que porque se viste así yo quiero ser, porque hoy día se ve mucho eso, y diría un viejo amigo, es fuego pintado, ¿amén? Y nosotros debemos ser un altar vivo delante del Señor, único, especiales, pero transmitir la unción, la palabra del Señor. Y para finalizar, quiero compartirles los versículos, lo que dice el 41 y 47, que dice que el filisteo venía andando y acercándosele a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo lo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Amén. Amén. Cuán importante es saber lo que declaramos, hermanos. O sea, acá vemos cómo este gigante, este filisteo, quiso intimidarlo a David, ¿verdad? Con todo lo que le venía diciendo, incluso con su parecer, como diciendo, no sos guerrero, yo te voy a hacer despedazar. Y sin embargo David no vio eso, no escuchó eso, sino que sabía que portaba algo especial, y que tenía la batalla asegurada porque Jehová estaba con él. Y cuán importante es eso, lo que declaramos, hermano, cada vez que el Señor nos usa, saber que Él es el que tiene la batalla, ¿sí? De Él es la batalla, que nosotros solo somos un instrumento, ¿sí? Que el Señor usa, y que nosotros todo lo que hacemos y todo lo que peleamos en el mundo espiritual es por y para Él. Amén, y para salvación de muchas almas también, y que tenemos al Dios de Israel, al Dios al que hoy celebramos, amén. Así que yo quiero dejarles eso de esa enseñanza que a mí me llenó mucho, el poder pararnos firmes, como hizo David, tener esas declaraciones de poder, sabiendo que Dios es el que pone eso especial en cada uno de nosotros, amén. Amén, gloria a Dios, le damos un aplauso también acá a Estefanía, que soltó esta palabra de David, peleando a lo último con un gigante, amén, que peleó contra, si vamos acá, muchos le tenían miedo, le tenían temor, dice todo un ejército, y uno no tuvo, sino que creyó a la palabra, declaró la palabra y venció con la palabra que salió de su boca. Por eso qué importante que es creer lo que hablamos, amén, y accionarlo, y sobre todo vencer el miedo, amén. Uno de los gigantes que a veces se nos levanta siguiendo a Cristo, siguiendo el camino del Señor, es el miedo, la vergüenza, la timidez, el qué dirán, amén, porque a veces, tal vez hoy no estamos hablando, predicando, y tal vez a alguno le gusta, a otro no le gusta, a otros se burlan, otros pueden criticar, pero aquí aprovechamos esta fiesta como una fiesta no solo de la fiesta de tabernáculo, sino una fiesta de entrenamiento también, para que muchos hermanos y hermanas que ya han pasado desde el miércoles pasado a este miércoles, sean quitada la vergüenza, ese gigante de vergüenza, de timidez, de miedo, amén, y empezar a hablar, porque tarde o temprano el Señor empezará a usarnos a todos los que hemos salido aquí, amén, en distintas plataformas, tanto por Facebook,
por WhatsApp, por lo que sea, en la calle, porque también uno de los más grandes púlpitos es la calle, el predicar en las calles, en las congregaciones, en la familia, nunca nos olvidemos de la familia, amén, y siempre derribar los gigantes, amén, y bueno, aquí también hemos derribado estos gigantes, amén, de la vergüenza, de la timidez, y ahora vamos a movernos acá hidráulicamente. Ahora Amén, llegó amén. el momento de la pastora Florencia, que también ha traído otra palabra para bendecir sus vidas, y bueno, la dejamos con la pastora. Amén, hermanos, los saludo en esta noche. Espero que la estén pasando bien, que puedan estar entendiendo el mensaje que el Señor quiere dejar para cada una de sus vidas. Y bueno, yo les quiero estar compartiendo también algo, voy a seguir algo referido a lo que estaba hablando Estefanía, de David. Pero en esta parte voy a hablar de cuando David trata bien a Mefiboset. Yo les voy a estar contando un poco la historia, que no es muy larga, para después poder explicarles el mensaje y lo que el Señor habló a mi corazón, como también va a hablar al de ustedes, amén. Bueno, esto se encuentra en 2 de Samuel 9. Voy a leer todo el capítulo 9. Amén. Amén. Bueno, y como título dice, David trata bien a Mefiboset. Un día, David le preguntó a sus asistentes y consejeros, perdón, no les expliqué por las dudas que estoy en la nueva versión, por si están en la otra, yo estoy en la actual, por eso a lo mejor no va a concordar lo que dice en la suya con la que dice en la mía. Un día, David le preguntó a sus asistentes y consejeros, ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien pueda ayudar en memoria de Jonathan? Jonathan era un amigo de David, era muy amigo de David y muy querido por él, y dice, entonces llamaron a Siba, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Siba le llegó a la presencia de David, le dijo, ¿eres Siba? Y él le respondió, para servirlo, su majestad. El rey David le preguntó, ¿vive algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón el gran deseo de ayudarlo. Aún vive un hijo de Jonathan que no puede caminar. Se llama Mefiboset, dice. Ahora David preguntó, ¿dónde estaba Siba? Y le respondió, ¿dónde estaba Mefiboset? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde se encontraba él? Y dice, vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó a traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David, en señal de respeto. Entonces David exclamó, Mefiboset, para servirle su majestad, respondió. David le dijo, no tengas miedo, en memoria de tu padre Jonathan, voy a cuidar de ti, voy a devolverte las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo, ¿a qué se debe su majestad? ¿A qué se debe que su majestad me trate así? Estaba sorprendido porque lo trataba con respeto, le agradaba cómo lo trataba. Y dice Mefiboset, un perro muerto y yo somos la misma cosa. Él se sentía como de menos, despreciado, y le llamaba la atención que tengan tantos buenos detalles con él. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo, todo lo que antes fue de Saúl y de su familia voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos, sirvientes, trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que se cosecha, para que nunca le falte comida. Aunque de todos modos, él siempre va a comer en mi mesa, le decía. Como Siba tenía 15 hijos y 20 siervos, le dijo al rey, yo estoy para servir a su majestad, así que haré lo que usted me ordene. Y desde ese momento, Siba y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía de la mesa de David como uno más de sus hijos. Amén. Bueno, en esta historia
Es muy lindo el mensaje porque nos habla que David llamó a Siba y le preguntó si había alguien para poder ayudar. Él tenía el deseo en su corazón de poder ayudar. Quería saber si había alguien en la casa de Saúl. Y quién estaba, era Mefiboset quien estaba. Y bueno, y recordando el pacto que hizo con su amigo Jonatán, quiso hacer memoria de su amistad y honrarlo, buscándolo a Mefiboset y sacándolo de donde estaba. Y bueno, yo me imagino que a lo mejor puede ser que este mensaje sea de parte, para que lo tomemos en nuestra vida, de dónde el Señor nos quiere sacar, que el Señor tiene nuevas oportunidades para nosotros. Muchas veces nos sentimos despreciados o muchas veces nos sentimos que no valemos nada. Acá la palabra dice que Mefiboset le decía, un perro muerto y yo somos la misma cosa. Imagínense cómo se sentía Mefiboset. Se sentía como despreciable, poca cosa. Y para hablar así se habrá sentido muy poca cosa. Y bueno, y este hombre, cuando lo manda a buscar a Mefiboset, era para brindarle una mejor vida, así como el Señor lo hace con nosotros. Muchas veces nos encontramos en un lugar donde sentimos que por ahí muchas veces no hay salida o que nos encontramos solos, vacíos, tristes, que somos despreciables ante los ojos de las personas o muchas veces nos han pasado que nos han herido y nosotros hemos dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? ¿O por qué estoy pasando por esto? Pero sepan entender que es por un propósito del Señor. El Señor te lleva a un desierto para después darte la recompensa. Y les aseguro que la recompensa es preciosa. El que está viendo por primera vez y no conoce la palabra, los animo que puedan buscar una congregación, puedan buscar del Señor, que puedan aceptarlo en su corazón, así como nosotros lo hicimos. Y bueno, y yo le quiero contar un poco mi testimonio, porque a mi esposo David y a mí nos han puesto como para estar al frente líderes de jóvenes, para estar al frente de los jóvenes, y yo me negaba un poco. Y yo, ¿sabes qué? Me preguntaba, yo decía, ¿por qué me toca a mí si yo no tengo mucho conocimiento? Pensaba en ese tiempo, o hay mejores personas que se expresan mejor que yo, o saben mucho más que yo, pero así como el rey mandó a llamar a Mefiboset, me mandó a llamar un día a mí. Amén. Y me dijo, Florencia, yo te quiero en este lugar sirviéndome, y con esta semana de las fiestas, el pastor nos hace también sacarnos un poco la vergüenza, porque yo era de tener mucha vergüenza, me costaba hablar delante de la gente, expresarme, pero bueno, le doy gracias a Dios de que de a poco me puedo ir soltando, no es fácil, pero bueno, hay que sacarse un poco la vergüenza, amén. Así que bueno, yo le quería estar compartiendo esta historia, no es muy larga, pero tiene un lindo mensaje. Amén. Un mensaje para que se sientan animados, que si están pasando a lo mejor por un desierto de que el Señor tengan por seguro que en el desierto que estén pasando, el Señor los va a llamar. Así como lo hizo con Mefiboset, lo hizo conmigo porque lo tomo en mi vida personal y lo va a hacer con ustedes que me están mirando en este momento. Así que bueno, yo los animo, fue medio corto mi historia para compartir, pero yo creo que fue claro el mensaje que quise dar y bueno, espero que pueda ser de bendición para ustedes como lo fue para mí. Amén. Amén. Le damos un aplauso acá. Bueno, el Rey te está llamando ahí a los que están ahí conectados. También el Rey te llama. Amén. Siempre el Señor está llamando a los Mefiboset que siempre están tal vez en lo de bar. Amén. En un lugar. Amén. De bar significa... Supuestamente era un lugar donde estaba, por ejemplo, acá, ¿cómo se llama? La cava, ¿no? La cava, así un lugar donde se tiraba la basura, un barrio así, olvidado. Amén. Y ahí estaba viviendo Mefiboset, amén. Y el rey lo mandó a llamar para que viniera a comer
en la mesa del rey, amén. Y hoy estamos en la mesa del rey porque esta fiesta de tabernáculo representan eso, sentarse a la mesa con el rey, amén, con los patriarcas, amén, de Israel, y comer, amén. Bueno, hoy no tenemos nada para comer, pero bueno, porque tengo que salir en vivo y no estar acá con la boca llena, y ya venimos comiendo tanta fiesta, casamiento, tabernáculo, y bueno, y así sucesivamente, reuniones de jóvenes, y bueno, eso es lo lindo de a pesar de todos los problemas, las circunstancias, los gigantes que se levanten, amén, perseverar en los caminos del Señor. Y sobre todo, ¿qué hora es? No vi. Menos cuarto, bueno, voy a compartir, bueno, ya sé que faltaba menos una palabra, ya antes. Bueno, mañana también tenemos 2 hermanos y una hermana para cerrar ya esta fiesta de tabernáculo, y bueno, para que después luego todos estos videos van a estar bajados en YouTube, amén, en mi página. Yo les voy a mandar la página que se llama La Puerta Angosta, amén, donde usted puede ahí entrar, de Mirko Duval Espinosa, donde ahí están estos videos de tabernáculo, de los panes sin levadura, de la Pascua anterior, de la otra Pascua anterior también, amén, videos que también van a ser de edificación, y bueno, y más adelante seguir bajando materiales, testimonios, así como la pastora Florencia dio el testimonio, amén, que esta palabra le reveló que ella también fue llamada por el rey, así todos fuimos llamados por el rey, amén. Tal vez no nos dimos cuenta en ese momento, pero hoy al leer la palabra, entender la escritura, nos fuimos llamados, como dice, ni por carne ni por sangre, no nos reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Él fue el que nos llamó, usó un hombre, como acá David lo llamó, ¿cómo era? Que lo que tenía que buscarlo, no me acuerdo el nombre, que lo tenía, que mandó, el que lo mandó a buscar a Mefiboset, ¿no te acordás? ¿Cómo era llamado? Ya lo olvidamos. Bueno, Saúl, perdón, David llamó a Siba. A Siba, su siervo. Siba era siervo de David. Siervo de David, lo mandó a buscar a Mefiboset. Imagínense que fue Siba, un siervo más para Mefiboset, y tal vez que habrá dudado en ir. A ver, encima Mefiboset era de la descendencia de Saúl, que habrá pensado, me va a matar este loco, y no, nada que ver, el Señor. A veces, miren, qué revelación hay, a veces Siba, como era un siervo de David, lo fue a buscar a Mefiboset, y Mefiboset decía, no, me va a matar, si mató, hubo guerra entre la descendencia de David y la descendencia de Saúl. Y bueno, nosotros muchas veces cuando Dios envía a alguien a llamarnos, nosotros que decimos, no, que voy a ir a la iglesia si estoy lleno de pecado, voy ahí, como decíamos antes, se caen los santos, esto, etcétera, nos excusamos, etcétera. Y no, el Señor te quiere llamar, y es verdad, el Señor te llama, el Rey te llama para matarnos a nosotros, pero no para matar nuestro espíritu, sino para matar nuestro viejo hombre, para matar nuestra vieja naturaleza, matar nuestra carne, amén, nos llama el Rey, y para que resucitemos en una nueva criatura, amén, formado a la imagen y semejanza de Jesucristo, amén. Y quería dar esta palabra, que acá la maestra Ailén me va controlando el tiempo, que antes de que llegue a las 9, ya terminemos orando. Quería leerle que me había dado la palabra justo de Aarón, porque el que menos ha hablado de Aarón, el que va a perder es Aarón, José ya viene de puntero. María y Aarón critican contra Moisés, amén, dice 12, Números capítulo 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó, mire, y lo oyó el Señor, amén, oyó Yahweh, oyó lo que estaba hablando María y Aarón, no oyó ni el hombre, nada, solo Dios el que nos oye siempre. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, o humilde, significa también manso, humilde, simple, sencillo, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Miren lo que a mí me impresiona, que en ese tiempo el único que era manso y humilde, como cuando vino Cristo dijo, aprendan a ser como yo, manso y humilde de corazón. Bueno, en ese tiempo, amén, donde el imperio más grande era Egipto, Moisés era el que era más manso y humilde, que era figura de Cristo, amén.
Luego, versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salí vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueño, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sane. Ahora respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Entonces vemos acá algo tremendo que aconteció. Amén. A la vez un pecado revelado, una enfermedad de lepra y sanada también la enfermedad de lepra. Amén. Pero qué bueno que dice que Moisés era manso y humilde también de corazón como lo fue Cristo. Y dice que murmuraron, criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita que supuestamente era Séfora, amén, que su papá era de los madianitas, de Madián, era sacerdote de Madián. Y Cusita, si usted estudia Cusita, viene de Cus, y Cus era hijo de Cam, y Cam era hijo de Noé, de ahí vienen los Cusitas, amén. Y yo veo que murmuraban, y si uno se pone a analizar, venía de la descendencia de Noé también, amén. No sé cuál fue la causa de esa acusación, de esa crítica, pero bueno, una crítica hubo, y dice que Dios oyó esa crítica y lo llamó afuera, amén. Y le dijo el Señor que a los profetas, porque ellos se decían, ¿no ha hablado Dios con nosotros? No solamente habla con Moisés, sino también con nosotros que somos profetas, porque no solo Aarón era sumo sacerdote, sino que antes había sido profeta, ahora era sumo sacerdote, y María era profetisa. Pero ¿qué le dijo Dios? Cuando haya entre vosotros profetas, Jehová se le aparecerá en visión, y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y esto me llamaba la atención porque dijo que Moisés era fiel en toda su casa. Amén. Miren qué importante. Que más importante es ser fiel en las cosas del Señor, en el ministerio del Señor, en lo que te llamó el Señor, que ser profeta, que ser apóstol, que ser pastor, que ser evangelista, que ser lo que sea, sino que a Dios le agrada que seamos fiel, porque no le dijo, Aarón, mi profeta, esto no, mi siervo le dijo, que es fiel en toda mi casa, amén. Él era fiel en predicar la palabra, era fiel en animar al pueblo, era fiel en exhortar, en confrontar al pueblo, era fiel, amén, de ayudar, era fiel también de congregar al pueblo, etcétera, etcétera, de darle al Señor, y de todas las cosas que hoy necesitamos gente fiel, amén, para que el Señor le agrada esa clase de gente, amén, más que cualquier otro título, ministerio. Aquí vemos que Moisés, amén, era fiel en toda su casa, y hoy el Señor precisa gente que sea fiel en toda su casa, amén. Y dice que solo así, el ser fiel en toda la casa con el Señor, dice que hablarás cara a cara, porque dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, amén. Mire, cuando uno crece en la fidelidad al Señor, en la confianza del Señor, tarde o temprano tendrás un encuentro
profundo con el Señor, con el Padre Celestial, amén. Y dice que en ese momento se le enciende la ira al Señor y se va, amén. Mire, se enojó tanto con Aarón y con María que se fue. Cuando nosotros criticamos, murmuramos, hablamos de los líderes o de cualquier persona, se va el Señor de nosotros. Porque acá dice, y encima se va airado. Por no darnos un azote, se va. Amén, pero dice que se fue. Y luego que se fue la columna de humo, su gloria, dice que María estaba leprosa. El Señor la enfermó. ¿Quién la enfermó a María? Ella misma se enfermó por sus palabras, por lo que había dicho. Por eso dice que en nuestra boca o en nuestra lengua está el poder de bendecir o maldecir. Bueno, ella habló lo que no tenía que hablar encima contra su hermano. Mire que hoy hemos hablado siempre de hermano, que justo como el hermano de David habló en contra de David. También la maestra había hablado de Aarón y Moisés. Bueno, ellos se ayudaron a la vez, pero acá vemos a Aarón en contra de Moisés. A ver, mire cómo venía bien Aarón y ahora se descarrió. Y después también, bueno, David, que lo llama Mefibosé, y Mefibosé seguro que no creería saber nada de ir a comer a la casa del rey. Amén. Y bueno, y a David también, el hermano, también los hijos. Muchas veces cuando hay una señal en nosotros, un favor de Dios, una unción, siempre alguien nos va a atacar. Amén. Pero qué bueno que dice se apartó y salió lepra. Y qué bueno, qué importante acá que Aarón y María le dijeron, dice, ay, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado. Eso es lo que busca Dios en nosotros, amén. A veces hablamos, hay gente que tal vez por hablar mucho, criticar mucho, está enferma, tiene esto y aquello, amén. Y todo eso es para que vos reconozcas el error. Dios permitió el error, amén, que le saliera lepra para que se arrepintieran. Y qué bueno, porque reconocieron que locamente habían actuado. Amén. Y la misericordia de Dios es grande. Y aún, miren, Moisés sabiendo, porque miren, estaba con sus dos hermanos, qué feo cuando tus hermanos te critiquen, amén, y más si son de tu familia, y vos te enterás, y Dios mismo esté ahí hablándote y revelándote todo lo que pasó. Y mire, y ahí se nos revela la humildad y la mansedumbre de Moisés, porque dice que él oró por sus dos hermanos, amén. Y bueno, a Aarón no le pasó nada por las vestiduras de sumo sacerdote, pero después, si usted lee más adelante el número, dice que llegó un momento que Aarón se tuvo que sacar las vestiduras que la maestra Ailén hablaba y se la puso a Eleazar, a su hijo, y de ahí después muere Aarón, amén, porque también fue rebelde en las aguas en la roca, y aquí también vemos, y bueno, cuando perdió su vestidura, muere Aarón, amén, y no pasó a la tierra prometida, pero igual tuvo salvación, amén, pero a veces no se cumplen muchas cosas en nuestra vida por la crítica, amén, y vemos la mansedumbre y la humildad de Moisés, que oró por sus hermanos, y Dios trajo misericordia, y aunque dijo, bueno, 7 días sea apartada María, y después vuelva, y vemos que después cuando vuelve María, dice, versículo 16, después el pueblo partió a Serot, y acamparon en el desierto de Parán. Cuando hay crítica, cuando hay disensiones, divisiones, muchas veces en la familia, en el pueblo de Dios, en las congregaciones, nos atrasamos. Todo el pueblo se atrasó acá. Y dice que después de 7 días recién avanzaron de Aserot a donde tenían que ir. Amén. Así tratemos nunca de criticar. Y aunque nos critiquen, actuemos como Moisés, que oró, amén, para que sean perdonados y haya misericordia sobre ellos. Y aún ellos, los que habíamos criticado, porque eso no se salva a nadie, a veces criticamos, a veces no criticamos, siempre está en la naturaleza humana que reconozcamos el error, amén, que digamos locamente hemos hecho y recibamos el perdón también, amén. Como dijo hoy también la maestra, amémonos unos a otros, amén, y perdonémonos unos a otros. Entonces, ahora vamos a orar por todos los que están ahí, que son, a ver, María, Vanessa Díaz, Karina Molina, Yanara, y Rodrigo, Roldán, y bueno, hay un montón más que no me acuerdo acá, no sé si vieron alguno más, a ver, voy a fijar un poquito. Alejandro Ramallón, Imael Gaspo,
Janina Camino, Amén. Amilcar Ramírez, Valentina Florencia Camino, David Galarza, Estamos todos conectados. Ailén Aquino, Milton, estará ahí también, bueno, todos están ahí conectados, hay varios que se conectaron, amén, amigos, amigas, familiares, mi mamá ahí, Eva, Valentina Bessel, y bueno, y si alguno me faltó, bueno, disculpe, pero a ver que se pueden poner acá atrás Estefanía y Ailén para que oremos por ustedes, amén, y puedan ser bendecidos. Uy, a ver ahí, vale, más para acá. Un poquito, a ver si te ve. Ahí. Ahí se ve. Bueno, Señor, le damos gracias, Padre, y oramos para que esta palabra, Señor, que hemos recibido hoy de Aarón, de David, Señor, toque el corazón de mis hermanos y que sepan que el Rey lo está llamando para derribar los gigantes, para que sea quitada de su vida la vergüenza, la timidez, el miedo, Señor, el sentirse menos. No, declaramos que nadie se va a sentir menos, sino que somos más que vencedores por aquel que nos amó, por aquel que venció en la cruz, por aquel que oró. Dice que Cristo le rogó al Padre que enviara el Espíritu Santo sobre el pueblo, Señor, sobre los que creyeran en Él. Y nosotros hemos creído en Cristo y hemos sido bendecidos, Señor, y sellados por el Espíritu Santo para ser redimidos, Señor. Por eso te damos gracias. También declaramos bendición sobre todos los que se conectaron, sobre todos los que se van a conectar, van a ver este video, y que todas estas palabras, Señor, sean de edificación para el pueblo en esta fiesta de tabernáculo, Señor, donde la familia está reunida, donde la familia come a la mesa del Rey, y hoy el Rey te está llamando, el Rey te llama, levántate y empieza a firmarte en la roca que es Cristo, no golpees más la roca, ahora háblale a la roca, le dijo Jehová a Moisés, háblale a la roca para que dé agua de vida. Declaramos el agua de vida para que fluya dentro de tu interior y empiece a avanzar a la tierra prometida, que fluye leche y miel, para que reciba la bendición, amén, y no haya más estancamiento en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, y el Señor nos aparte de tu vida. Te damos gracias, Señor, y bendice a todo el pueblo que está presente en el nombre de Jesús, amén y amén, y nos vemos mañana a las 20 horas, y le damos un fuerte aplauso al Señor y a todos los que están ahí presentes, amén. Nos despedimos ahí con la pastora, la maestra, amén, y la hermana Estefanía, amén y amén.